En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el estudio de las manifestaciones del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. La forma como Dios dotó de poder del Espíritu, enviando al Espíritu mismo para morar en la iglesia. Quiero decirle que si usted cree en Cristo y ha nacido de nuevo, usted también tiene el Espíritu Santo. Y que usted debe de tener conciencia de que el Espíritu Santo está en usted. Usted debe de entregarse total y absolutamente sin ninguna reserva al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tome posesión de todas las áreas de su vida, de su mente, de su voluntad, de todo su ser. Y debe de pedirle a Dios y al Espíritu Santo que lo dote, que lo llene de su poder. Porque hay un mandamiento específico que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tiene varias implicaciones esta expresión. Una, que el Espíritu Santo ha tomado posesión total de su vida. Y que el Espíritu Santo le otorga a usted el poder necesario para que usted haga la obra de Dios. Como dijo Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno sirve o ministra, ministre o sirva conforme al poder que Dios da. Así que cuando estamos sirviendo y ejerciendo los dones que Dios nos ha dado, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Vemos en el capítulo 8 cómo el Espíritu Santo es el director, es el que dirige a los apóstoles y a los discípulos del Señor y a la iglesia en general a hacer la obra de la evangelización. El capítulo 8 nos narra cómo Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia que estaba en Jerusalén, y los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos por todos lados. Y había muerto Esteban apedreado por los judíos, y Saulo, que posteriormente se llamó Pablo, asolaba la iglesia y entraba de casa en casa y arrastraba a los cristianos, hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Así que fueron esparcidos por todas partes. Dios aprovechó esta persecución para hacer que los cristianos que conocían el Evangelio salieran por todas las ciudades y provincias predicando el Evangelio. Así que Felipe era uno de los diáconos y descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Porque la predicación del Evangelio es predicar a Cristo, la persona de Cristo, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo y sobre todo la obra de la muerte sustitutoria que hizo Cristo muriendo por nosotros en una cruz. Y también el hecho de que Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y que fue subido al cielo y se sentó a la diestra de Dios, donde ejerce toda autoridad en el cielo mismo y aquí en la tierra, porque se le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre, para que todo mundo se postre a sus pies.
Entonces predicaba Cristo. Y la gente, como Felipe predicaba en el poder del Espíritu Santo, entonces la gente estaba poniendo atención, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe respecto a Jesucristo, a la muerte expiatoria de él y a la resurrección. Entonces, no solamente predicaba el Evangelio, no solamente llevaba el Evangelio en palabras, sino en una manifestación poderosa de Dios. Dice que viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos pues cómo el Espíritu Santo, en asociación, en este caso específico con Felipe, predicaba el Evangelio. Felipe en sí mismo no tenía poder. El poder emanaba del Espíritu Santo. Así que cuando Felipe predicaba con gran poder y denuedo. Y ese poder se manifestaba también cuando habían personas que estaban poseídas de demonios. Los demonios no podían resistir la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu, y ellos, los demonios, salían dando grandes voces cuando Felipe los reprendía y los echaba fuera en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también Felipe no solamente predicaba el Evangelio con palabras, sino que oraba por los enfermos. Y dice allí que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad por la manifestación del poder del Espíritu Santo, que estaba haciendo la obra de evangelización en comunión, en asociación con la iglesia, en especial allí con Felipe, que era un hombre totalmente entregado al Señor y también un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero también se habla en este mismo capítulo 8, cuando los apóstoles oyeron que Samaria, la provincia, había recibido el Espíritu Santo y que había recibido el Evangelio y que se estaban convirtiendo, y había un gran avivamiento en toda la provincia de Samaria, en especial la ciudad misma de Samaria. Vinieron los apóstoles, entonces Pedro y Juan vinieron y predicaron el Evangelio, y también confirmaron los ánimos de los discípulos que se habían arrepentido allí en Samaria, y ellos mismos también hacían milagros, prodigios y sanidades. Y además de esto, oraban por los creyentes de Samaria, imponiéndole las manos en la cabeza, y recibían el Espíritu Santo de Dios. Pero también aquí tenemos un hecho de cómo aún Felipe, que estaba en un gran avivamiento y que cuando predicaban multitudes se arrepentían y venían a Cristo, entonces Felipe en un día oyó la voz de un ángel que le habló diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Y ese camino era desierto, no habían casas. Así que estando en una ciudad con multitud de personas,
convertidas a Cristo y había gran avivamiento y manifestaciones poderosas de sanidades y milagros, ahora Felipe recibe la instrucción de un ángel, porque los ángeles también ayudan con su participación, porque traen mensajes de Dios para que nosotros hagamos la evangelización. Entonces él fue obediente, no cuestionó a Dios y descendió y se fue al lugar donde el ángel le dijo. Dice así el verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Señor necesitaba un misionero que fuera a Etiopía, al país etíope. Necesitaba un misionero. Entonces había un hombre que era tesorero de la reina Candace. La reina gobernaba en Etiopía. Y el hombre era un prosélito, él fue a Jerusalén a adorar a Dios. Y regresaba leyendo el rollo del libro de Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña. En comunión con nosotros el Espíritu Santo evangeliza. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces se acercó, enseñado y guiado por el Espíritu Santo. Felipe tenía comunión con el Espíritu, conocía al Espíritu, era consciente de la presencia del Espíritu y manifestaba el poder del Espíritu. Y se acercó al eunuco, al carro, y cuando vio que ese hombre, que era un hombre importante, era un tesorero, el hombre de confianza de la reina de los etíopes, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Porque es necesario que el Espíritu Santo ilumine la mente y el corazón de las personas que leen las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y él, el Espíritu Santo, es el intérprete de las Escrituras. Entonces, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si no me enseñaren? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y que le explicara las Escrituras. Y a partir de esa escritura, tomando textos del Antiguo Testamento, Felipe le habló de Cristo, del Mesías, del Rey prometido. Entonces, cuando en el verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe lo evangelizó. Y luego cuando Felipe le habló sobre la necesidad de creer en Cristo e inmediatamente bautizarse, porque en la iglesia primitiva el creer en Cristo juntamente con el acto de bautizarse era un solo acto, una misma cosa. Entonces le dijo el eunuco, llegaron a un lugar donde estaba el agua. En el versículo 36, aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? Y entonces Felipe dijo,
Si crees de todo corazón, bien puedes. Es la única condición. La única condición para bautizarse es creer de todo corazón en Cristo. Es haber creído de todo corazón en Cristo. Bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. He ahí la confesión que expresa nuestra fe en el Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro. ¿Verdad? Y entonces descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco le bautizó. Y Felipe y el eunuco descendieron y Felipe bautizó al eunuco y cuando subieron del agua el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vea usted aquí cómo el Espíritu Santo con el gran poder guiaba a la iglesia y a los siervos del Señor. Cómo el Espíritu Santo con su gran poder sanaba a los enfermos, hacía milagros creativos. ¿Ve usted, amado hermano y hermana, cómo se manifestaba el Espíritu Santo? ¿Cómo guió a Felipe? ¿Cómo le dijo que se acercara al carro? ¿Y cómo Felipe evangeliza a este hombre importantísimo? Era un hombre de confianza de la reina. La reina se llamaba Candace y reinaba en un país, en Etiopía. Y claro, el Señor lo que quería era que el etiopío se constituyera en un misionero y que predicara el evangelio, comenzando precisamente por el palacio real. Y cómo el Espíritu hacía milagros, prodigios y sanidades. Así pues, vemos aquí que cuando se bautizó el eunuco y ambos subieron, entonces el Espíritu Santo arrebató a Felipe, de la misma manera que arrebató a Elías. Solo que Elías fue llevado al cielo, fue llevado a otra ciudad llamada Azoto. Pues para Dios no hay nada imposible. No había aviones ni transportes como los que hay ahora. Por lo tanto, simplemente el Espíritu llevó a Felipe a Azoto. Y de ahí Felipe fue recorriendo de ciudad en ciudad predicando el evangelio hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Entonces, este pasaje está allí, como toda la Biblia está ahí hablándonos de muchas manifestaciones divinas, para que conozcamos cómo hacer la obra de Dios y para que entendamos que tenemos que depender 100% de la ayuda del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu, de la guianza del Espíritu. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Por eso, cuando leemos el libro de los Hechos, quedamos admirados de ver la manifestación del Espíritu Santo. Pero debe de entender lo que dice en San Juan, que en San Juan dice Cristo que el Espíritu Santo daría testimonio de él y que juntamente con el Espíritu nosotros daríamos testimonio de Cristo. Así que no estamos solos. Dios no nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y es conveniente que el Espíritu esté dentro de nosotros, no sobre nosotros, no al lado, sino que somos templo y morada del Espíritu Santo.
y que la clave para que nosotros tengamos éxito en la obra misionera es aprender a tener comunión con la persona que está en nosotros. Nuestro cuerpo es como una casa. Y en esta casa, que es el cuerpo, habitan nosotros habitamos en este revestimiento carnal, en esta casa. Pero también quien habita es el Espíritu Santo, porque ha venido. Así, el Espíritu Santo como persona divina, nosotros la humana. Y en unión al Espíritu tenemos su poder, su sabiduría, su guianza para hacer la obra de Dios. Así que tengamos comunión con el Espíritu. Vamos a ser conscientes del Espíritu. No ignoremos el Espíritu Santo. Ha venido a morar para platicar, para tener comunión con nosotros. Dios le bendiga y mañana continuamos estudiando sobre este ministerio del Espíritu Santo. Dios le guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.